seamos honestos, ¿a cuántos videos ya te metiste esperando la fórmula o esperando esa pepita de oro que necesitabas para empezar tu proyecto, para empezar ese negocio o para lo que mierda sea? Y que siempre estás consumiendo o podcast o que si la estrategia millonaria o el truco o la fórmula para llenarte el bolsillo de plata. Te voy a dar un golpe de realidad que es lo que te voy a tocar en estas 7 reglas que vas a ver en este video, y es que no estás progresando, estás avanzando. Y hay una diferencia entre avanzar y progresar, que eso te voy a hablar en el transcurso del video. Pero lo importante, nada de lo que yo te dé, la estrategia o de lo que cualquier creador de contenido te dé, te va a servir si por lo menos estos 7 reglas básicas que deberías tener y que nadie te está mencionando porque no son atractivas ni es buen marketing decirte esto que te voy a decir. Pero hay que ser realistas y te tengo que decir las cosas como son, te duela o no te duela. Así que a lo largo de los próximos minutitos que me queda voy a ir punto por punto explicándote a detalle por qué te estoy mencionando esto, y no te voy a decir lo típico genérico de disciplina, de que hay que tener constancia y de que hay que trabajar, porque si estás viendo este video es porque tenés 18 años para arriba probablemente, porque es la gente que me consume y estás queriendo empezar un proyecto propio o ya lo empezaste. Entonces entiendo que ya tenés dedo de frente y que entendés que para ganarse las cosas hay que trabajar y que hay que ser disciplinado y hay que ser constante en el tiempo. Punto. Pero vamos a meternos directamente al núcleo del problema de por qué nunca empezaste ese proyecto o por qué todavía no lo estás queriendo o no lo estás traccionando como te gustaría. Así que para empezar con el primero y el que me va a introducir al resto de las cosas para que te quede súper claro paso por paso y que te vaya a este video con claridad, que es lo importante, tenés 2 maneras de ver las cosas. O sos responsable o sos víctima. La víctima es aquella persona que le echa la culpa a todo y que mágicamente tiene problema con todo. Porque no, que la economía, que si mi familia, que si mi círculo cercano, que si mis amigos. O te haces responsable o sos una víctima. Y si te haces responsable es entender y aceptar que todo lo que está pasando en tu vida hoy es resultado de las acciones y decisiones que tomaste a lo largo de tu vida. Porque es muy simple, te lo voy a poner con un gráfico muy simple y este mismo ejemplo derivarlo al resto de áreas. Si hace 2 años hubieses tomado la decisión de todos los días ir al gimnasio y alimentarte bien, todos los putos días sin fallar, hoy tendrías otro físico. Es así de simple, es lógica, es garantizado, es input y output, es la acción que estás dando hoy, cuál es el resultado que está teniendo. Y si no tomaste la decisión de antes emprender, tu cuenta de banco probablemente no esté como la quieras tener. Si antes no tomaste la decisión de tomar un riesgo y dejar tu trabajo o de estando en tu trabajo invertir y proyectar o lo que sea, probablemente hoy no tengas un negocio rentable. Y si invertiste en conocimiento, en un libro, en un podcast, en un video, en lo que mierda sea, y lo que te dieron no lo aplicaste, el problema no es tu mentor, no es el PDF, no es el video, no es el podcast, sos vos que no estás haciendo lo que tenés que hacer. Entonces, o sos víctima o sos responsabilidad. A uno estás condenado al fracaso y otro estás condenado a que te vaya bien. Tarde o temprano te puede durar más o menos, podés tener más suerte, menos suerte. La suerte que hay en los negocios es una suerte que todo el mundo puede tener. La suerte se busca. Y cuando buscas la suerte, te llega antes o te llega después. Y te voy a poner un ejemplo muy gráfico. En mi caso, si yo estuviera mandando 1000 mensajes por día a negocios, claramente la suerte me va a llegar antes que quien manda 30 mensajes al día. Simplemente porque mi input es 10 veces más grande, 15, 20 veces más grande que la persona que está dando ese pequeño input de 30 mensajes por día. Claramente al tener 30 mensajes por día, la suerte te va a llegar probablemente de acá a un largo rato. A mí me va a llegar mucho antes, simplemente porque estoy poniendo más input de mi lado. Es muy simple. El segundo punto que está completamente relacionado al primero y que si no lo tenés en cuenta te va a ir mal, es apagar el ruido externo. Es necesario que empieces a crear un escudo alrededor tuyo donde lo externo jamás entre. Y te lo dice alguien que lo apliqué 2 veces en mi vida. Lo apliqué cuando empecé, donde tuve que dejar cosas de lado, donde tuve que restar cosas a mi vida, restar amigos, restar relaciones, y lo he hecho incluso yo estando en Dubái facturando muy buena plata porque no me estaba yendo mal, y cuando empecé a dejar que las cosas externas entren a mi círculo privado, a mi círculo cercano, las cosas me empezaron a ir mucho peor. Entonces, si te querés asegurar que te vaya bien, asegúrate de tener un escudo alrededor tuyo donde lo externo resbale y pase de largo. Porque es muy simple, tu entorno es lo que te va a empujar para adelante o lo que te va a tirar para abajo. ¿Vas a ser el raro? Vas a ser el raro. ¿Vas a ser la oveja negra? Vas a ser la oveja negra. Eso es parte de lo que todos tenemos que vivir y lo que todos pasamos. No sos solamente vos, que no, que mi padre no me apoya, que mi madre no me apoya, que mis amigos no me apoyan. A todo el mundo nos pasa eso. Es tan simple como entender que estamos haciendo algo fuera de lo común. Porque tener una casa enorme, tener un auto de la puta madre, poder tener un negocio en serio, rentable, exitoso, donde te puedas permitir viajar, donde te puedas permitir darle a toda tu familia, es raro, es fuera de lo común. Y para tener ese resultado fuera
fuera de lo común, hay que hacer cosas fuera de lo común. Si querés que tu output, tu resultado sea fuera de lo común, tu input, tu acción diaria, tiene que ser fuera de lo común. Y lo segundo es el contexto. Cuando te apegues a una idea, apegate a esa idea y no salgas de esa idea. No tenés que escuchar a otras variables, a otros creadores de contenido, a otros puntos de vista, porque todos esos puntos de vista van a tender a que te desvíes del camino, simplemente porque todo es marketing. Todo lo que ves en YouTube es marketing, todo lo que ves en Instagram es marketing, y parte del marketing es tirar la competencia, parte del marketing es mostrarte transformación, parte del marketing es mostrarte el nuevo vehículo único. Siempre como usuario vas a tender a consumir el resto y vas a tender a querer sumarte a otros proyectos y otras ideas. Entonces, si querés que te vaya bien, asegúrate de tu círculo, cerrarlo, poner un escudo alrededor tuyo y que todo lo que venga externo te resbale y pase por otro lado. El tercer punto, y acá es donde la mayoría falla y es probablemente la razón por la que no estés teniendo resultados. Y acá es donde las redes te están consumiendo el cerebro y te están haciendo mierda. Que es prioridades, input y output. Y cuando hablo de input y output, hablo de literalmente cuál es el resultado de las acciones que estás poniendo hoy en día. Cuál es el output del input que estás dando hoy en día. Porque lo que vas a recibir, el output, el día de mañana, es completamente proporcional al input que estás dando hoy, a las acciones que estás poniendo hoy. Y te voy a poner un ejemplo clarísimo, porque acá es donde la gente confunde avance con progreso. No confundes avance con progreso. ¿Por qué? Y acá es donde la mayoría de la gente confunde movimiento con progreso, que no es lo mismo moverte a progresar. Y te voy a poner un ejemplo clarísimo, para que te des cuenta, porque probablemente estés cometiendo este error. Si tu prioridad hoy en día es hacer plata y tu input hoy en día es levantarte temprano y hacer burpees y meditar y escribir y desarrollarte personalmente y mirarte un podcast de 3 horas, el output de ese input que estás dando hoy en día no es hacer plata. El output de eso es convertirte en una mejor persona, en una persona más fuerte, en desarrollarte personalmente y en todo lo que quieras. Pero todo este output, el desarrollarte personalmente, el crecer como persona, si no te agarras de un vehículo que te pueda dar plata, no vas a hacer plata. Entonces termina el día y te meditaste, tocaste la madre tierra, hiciste los burpees y todo lo que hiciste y crees que estás avanzando y no estás avanzando. Es duro de escuchar esto, porque probablemente tu día a día se basa en eso, porque la mayoría de las personas con las que he trabajado, su rutina se basa en ir al gimnasio, en alimentarse bien, en meditar, en escribir, en tocar a la madre tierra y lo que poronga sea, y no en hacer lo importante y en la única tarea apalancada que les va a dar dinero. Entonces, si tu prioridad es estar bien físicamente, el único input que tenés que poner hoy en día para que tu output sea el mejor resultado posible en relación a tu prioridad es ir al gimnasio y alimentarte bien. Todo lo que venga externo a alimentarte y a ir a entrenar no tiene nada que ver con la prioridad que tenés hoy en día. Entonces, si hoy tu prioridad es estar bien físicamente y hoy en todo tu día meditaste, hiciste burpees, leíste un libro, miraste un podcast de 3 horas, pero no fuiste al gimnasio y no te alimentaste bien, estás avanzando, pero no estás progresando. Simplemente estás en movimiento. Y eso a vos te hace creer que todos los días estás moviéndote y estás avanzando. Y no estás avanzando. Entonces, si tu prioridad hoy en día es hacer plata, tu único input del cual te tenés que apalancar hoy, que te va a asegurar que el output sea tu prioridad número 1, que es hacer plata, es mandar mensajes, es contactar a marcas, porque contactar a marcas y mandar mensajes es igual a llamadas, y llamadas es igual a ventas, y ventas es igual a plata. Entonces, si tu prioridad es hacer plata y te consumiste el día mirando un podcast, haciéndote burpees, leyéndote un libro, tocando la madre tierra y meditando, crees y termina el día y creíste que avanzaste, creíste que estás en movimiento, creíste que te estás acercando a tu resultado, créeme, y perdón que te lo diga de esta manera, no te estás acercando a tu resultado. Cuarto punto, y el cual vengo combatiendo hace meses: ejecución antes que información. Ya te miraste videos, ya te miraste los truquitos, la estrategia y toda la bola. Lo único que te falta es claridad y es aplicar. Pero para llegar a tener claridad, tenés que entender el juego por dentro. Y la única manera, esa pepita de oro que seguí buscando todavía para ver cuándo empezar con ese proyecto, está en la ejecución, no está en la teoría. Créeme que cuando te digo, hay muchas cosas de las cuales tenés que aprender en la ejecución, no en la teoría. Yo te puedo enseñar a chamullar, yo te puedo enseñar a tener una cita, y vos podés aprender de toda la teoría que quieras, que hasta que no vayas a la ejecución, no vas a aprender. El aprendizaje viene de ponérsela contra la pared, viene de la ejecución, viene de aplicar. Entonces deja de consumir información, deja de buscar el truquito de magia o la pepita de oro para empezar, porque si querés
realmente tener resultados, tenés que ejecutar. Y claramente te la vas a poner contra la pared. Todo no las pusimos. Nadie nace sabiendo cómo gestionar un negocio, cómo gestionar X. Tenés que aprenderlo sobre la marcha. Entonces, si ya entendés que para hacer plata vendiendo servicios como Growth con IA, por ejemplo, tenés que mandar mensaje, tenés que tener llamada de venta y dar el servicio, ¿de qué carajo te estás preocupando hoy de entregar el servicio si ni siquiera te saliste a mandar mensajes? Que ese va a ser el siguiente punto que te voy a tocar. Pero hoy tu prioridad es preocuparte por ejecutar, porque cuando ejecutes vas a tener los problemas y cuando tengas esos problemas vas a tener que buscar resolverlos, y cuando tengas que resolverlos, créeme que la solución la vas a encontrar, porque bajo presión es una cosa y fuera de presión es otra. Que eso me lleva al siguiente punto, que es que los problemas que crees que tenés hoy no son reales. Y te voy a poner un ejemplo muy gráfico. Supongamos que yo hoy me estoy preocupando y me estoy matando la cabeza a ver cómo va a ser mi luna de miel, cómo va a ser mi casamiento. Ni siquiera tengo pareja. ¿Qué sentido tiene que me ponga a preocuparme de cómo va a ser mi luna de miel si ni siquiera tengo el primer problema resuelto, que es tener una pareja? Y acá pasa lo mismo. ¿De qué te vas a preocupar de cómo gestionar una llamada de venta o cómo voy a entregar el servicio a mis clientes si ni siquiera mandaste mensajes, si ni siquiera tenés una propuesta de valor en el mercado? Los problemas que te estás haciendo hoy la cabeza son los que te están frenando a avanzar y a dar ese primer paso, cuando son problemas que cuando te des cuenta se resuelven literalmente en 30 minutos. Y te digo esto porque lo tengo medido, porque personas que han invertido en mí y que han venido a trabajar conmigo mano a mano, literalmente les he dicho exactamente lo mismo. Y la razón por la que has visto entrevistas en mi YouTube donde personas han tenido resultados en 20 días empezando de cero, no es por magia, es simplemente por ejecución y porque nos preocupamos de los problemas cuando tenemos esos problemas. Quien entra a trabajar conmigo mano a mano, sea en el punto en el que estés, en la semana y media desde que empezaste y me hiciste el contacto conmigo, ya estás en el mercado y te vas a decir, che Tommy, pero ¿cómo lo hago? Si no sé mandar mensajes, si no sé vender la propuesta, si no sé esto, si no sé lo otro. Problema para cuando lo tengamos. Si todavía no mandaste mensajes, no tenés personas interesadas en tu propuesta, no es momento de preocuparse por la llamada de venta. Y tampoco es momento de preocuparse por cómo voy a entregar el servicio, porque no es un problema que tengas hoy. Esos problemas son los que hacen que tu proceso sea más lento y que nunca te mandes al mercado y que nunca te lances a la ejecución, que es lo más importante y es lo que te va a derivar a que tengas esos problemas. Y créeme que cuando te pongas a mandar mensajes y tengas una llamada de venta, el problema se resuelve yendo a YouTube y mirando una llamada de venta. Y en 30 minutos de mirar una llamada, solucionaste un problema que a vos te costó 2 semanas con dolores de cabeza y que te frenó a mandar los primeros mensajes. Quien no tuvo en cuenta eso y quien sí tuvo en cuenta eso, te ganó 2 semanas por encima. Y en 2 semanas es un cliente cerrado. Y ese cliente cerrado son $500, son $200, son $1000, son $2000. Y esos $2000 te cambian la vida. No por el simple hecho de que sean $2000, porque obviamente se pueden cerrar tickets mucho más altos. Simplemente porque validaste que sos útil, que cerraste un cliente, que lo que tenés en tu cabeza funciona, que tu proyecto está empezando a traccionar. Así que dicho esto, al siguiente punto. Aceptar lo que no está a tu control y optimizar lo que sí está a tu control. Cosas externas que pasen en tu vida, de los cuales vos no tenés el poder de gestionar, simplemente tenés que aceptarlo como parte de tu vida. Y suena doloroso, pero sea lo negativo que sea que tu amigo te haya traicionado, sea que tu pareja te haya cagado, o sea que tu pareja te haya cagado con tu mejor amigo, no hay nada que hubieses podido hacer. Y punto. No pudiste hacer nada contra eso, no depende de vos. Entonces, sea lo negativo que sea, todos vamos a tener el duelo porque esos problemas nos afectan. Pero tenés que mirar para adelante, no podés mirar para atrás. Y no podés cuestionarte por qué te pasa a vos, por qué te lo merecías y no te lo merecías, o lo que mierda sea, porque no estaba a tu control. Entonces simplemente las cosas externas que pasen a tu vida, aceptalo, sea lo duro que sea. Es entender y es cambiar el chip a todos los problemas que tenés, porque cuando empezás a entender este concepto, los problemas desaparecen. Dejás de afectarte, dejás que tu estado de ánimo se afecte o dependa de otra variable externa, de otra persona, de una circunstancia, de lo que sea. Simplemente fluís por la vida y punto. Entonces aceptá todo lo externo que no tengas control en tu vida, y lo que sí tengas control en tu vida mejor, porque lo puedes optimizar y porque vos fuiste el culpable. Y optimizar implica ser objetivo. Si te mandaste una cagada, o si algo está pasando, o si no estás teniendo resultados, es entender por qué no estás teniendo resultados. Porque si hoy con tu negocio no estás teniendo resultados, probablemente sea porque estás haciendo algo mal, simplemente porque estás invirtiendo mal tu tiempo, porque tu propuesta de valor no es distinta, porque no estás mandando los suficientes mensajes. Y eso sí está a tu control, eso es algo que lo puedes cambiar hoy, y eso es bueno, eso es positivo, porque te da control sobre tu vida, te da control sobre tus decisiones y sobre cómo vas a estirarte de acá en adelante y cuál va a ser tu resultado de acá en adelante. Pero lo que no está a tu control, no hay nada que puedas hacer. Te queda simplemente aceptarlo, por más negativo que sea y por más que te duela, te mates la cabeza y todo lo que sea, tenés que aceptarlo y mirar para adelante. Y por último, creo que este es un punto bastante importante y que poco se habla, y es apegate
y obsesionate con tu idea. Sinceramente, para tener un resultado grande y bueno en este tipo de proyectos, de negocio, lo que sea, tenés que estar un poco loco, sinceramente. Y no es una locura inhumana, no deshumanices ese tipo de locura, porque es un tipo de locura que cualquiera puede conseguir, simplemente tenés que tener hambre. Y cuando hablo de hambre, no hablo de hambre literalmente en el estómago, hablo de hambre de querer conseguir algo grande y punto. Pero las personas que llegan lejos y que llegan a resultados extraordinarios es porque están locos y obsesionados con sus ideas, porque no hay descanso, porque si me tengo que quedar hasta las 5 de la mañana me quedo, porque si tengo que dormir menos, duermo menos, si me tengo que levantar más temprano, me levanto más temprano, y si tengo que sufrir, sufro. Y te digo esto porque obsesionarte con tu idea implica aceptar todo tipo de cambio y cualquier suceso que pase en tu vida a raíz de conseguir el mejor resultado con esta idea. Y te estoy hablando de si hay que restar personas, se restan personas. Si hay que dejar cosas de lado, se dejan cosas de lado. Si me voy a pelear con personas o me voy a dejar de juntar con personas que yo aprecio, dejo de juntarme con personas que yo aprecio. No importa la razón que sea, no importa el cambio que sea, te duela, no te duela o lo que sea. Se acepta y punto, porque eso es obsesionarte con tu idea. Yo he restado mucha gente en mi proceso, he restado muchas cosas en mi vida, he dejado de salir, he sacrificado cosas, he sufrido, he restado relaciones, he restado amigos, he restado circunstancias, he sacado muchas cosas de mi vida por el hecho de obsesionarme con esta idea. Y sí me dolió, porque al principio te duele, no soy un robot, soy una persona con sentimientos, pero simplemente estoy obsesionado con mi idea y lo acepto. Porque todo lo que pasa en mi vida pasa por algo, por lo menos yo creo de esa manera. Y si esto tuvo que pasar de esta manera, fue porque tuvo que pasar de esta manera. Y lo acepto, no me lo cuestiono, no me lo cuestiono, no me quejo, no me preocupo, simplemente lo acepto como parte de mi vida y punto. Espero que estos 7 puntos sean aplicables y sepas cómo derivarlos en tu vida, porque todos los truquitos, la estrategia y todo lo que veas en redes, de nada te va a servir si por lo menos esto que te acabo de decir no lo pones como prioridad número 1, porque todos los resultados vienen de esto, no del truco, no de la metodología o del vehículo único, porque hay mucha gente que hizo plata con diferentes vehículos. El vehículo no es el problema es la gente. Así que si no tenés estos 7 puntos que te acabo de decir en cuenta, probablemente te vaya mal. Abajo de esta descripción te voy a linkear literalmente un video donde tenés el paso a paso que tenés que seguir, súper claro, si querés hacer plata con Growth con IA, instalando automatizaciones e inteligencia artificial a negocios y a empresas, y que puedas hacer plata con eso. El input es claro, es mandar mensajes. ¿Querés saber cómo venderlo y qué vender? Anda a la descripción y fíjate en ese video que te doy todo el paso a paso claro de lo que yo vendí para básicamente hacer plata, y muy buena plata, en este último mes, empezando literalmente desde cero, donde documenté todo. Así que ahí en la descripción lo puedes ver.